estamos acá en una nueva reunión virtual de Matercell, con un invitado especial que es Guillermo Lobo. Vamos a ir esperando más o menos hasta 7:05, si les parece, a que se vaya sumando más gente, y ahí, si les parece, arrancamos bien con la presentación y con la charla. Bueno, ¿qué tal? Ahí volvemos entonces. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es una nueva charla virtual de Matercell. En este caso contamos con la presencia de Guillermo Lobo. Guillermo es periodista de TN, muy relacionado al ámbito de la salud y el bienestar hace muchos años, con mucha experiencia acumulada en el tema. Actualmente está conduciendo el noticiero de TN y tiene también una sección en TN que es Con Bienestar, que es una sección
especialmente dedicada al ámbito de la salud, que acaba de recomenzar. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola Iván, bueno, qué gusto, espero que me estés recibiendo bien. En estos momentos, yo te comentaba ya en el previo, y tal vez algunos escucharon, estoy en Ámsterdam, es un Bueno. viaje que tenemos postergado con la familia, así que es la medianoche acá en esta hermosa ciudad de Holanda, Ujú. pero tenía mucha expectativa por esta charla, Iván querido. Bueno, buenísimo. Gracias a vos por estar. La idea de la charla es poder brindarle a, digamos, a aquellos mamás y papás que están a la espera, ¿no? de un nuevo embarazo, o incluso muchos papás que tomaron la decisión hace mucho tiempo de guardar las células madre y tienen información de hace 10 años, 15 años, y bueno, buscan actualizarse un poco más en el tema y entender hoy, 2022, para qué le va a servir tener las células madre de cordón umbilical de sus hijos guardadas. Así que un poco, bueno, la idea es que vos como periodista que estuviste relacionado en el tema históricamente casi desde que Matercell se fundó y hace muchísimo tiempo, nos puedas trasladar también las consultas que vos fuiste viviendo en este tiempo. Eh, a lo largo de todos estos años y que vamos a tratar de responder desde este lado. También a los papás y mamás que están escuchando, pueden dejarnos las preguntas en el chat y por una cuestión de orden las vamos a ir leyendo más al final para tratar de responder todo lo que quieran preguntar. ¿No? Y aparte, Iván, bueno, tengo muchísimas preguntas preparadas, más las que van a venir, porque primero porque soy muy curioso, segundo porque mis amigos me decían que la medicina regenerativa tiene que empezar por mí, porque en la foto de promoción de esta charla yo estoy muy joven. Claro, Entonces, dice que las células madre de cordón umbilical me favorezcan en algún momento de para volver a esa rejuvenecer. lozanía de juventud que vos tenés. Eh, Sí. o sea que gran parte de las preguntas que te voy a hacer se las hice a Claudio en 2011, 2012 y 2013, a Ujú. Claudio Chili, que ahora vamos a ir a la charla, pero yo en Sí, obvio. 1993 empecé en TN. Ujú. eh, Louise Brown fue la primera bebé, la mal llamada, nosotros llamamos bebé de probeta, los periodistas, viste que siempre buscamos títulos muy rimbombantes, Sí. y ya tu papá era súper precursor de la medicina reproductiva en Argentina. Y después fue el precursor del uso de células madre, de cordón umbilical, hematopoyéticas, y yo le hacía una serie de preguntas y él estaba tan actualizado y era un orgullo para mí ir a los congresos internacionales y Ujú. escuchaba, en pocos minutos empezará la charla de Claudio Chilik en el Foro A, y yo iba al Foro A y eran 1000 médicos, iban a escucharlo a Claudio, así que, Ujú. perdón por esta disquisición, Iván querido, pero te voy a hacer una serie de preguntas que, que siguen vigentes, que siguen muy vigentes porque son importantes. ¿Por qué es importante guardar las células madres de cordón umbilical? ¿Qué utilidad tienen, Iván? Hoy, digamos, la principal utilidad que tiene guardar las células madre de cordón, que hago también un marco de obviedad, ¿no? La guarda de las células madre de cordón umbilical es al momento del parto, que es la oportunidad única para poder recolectar este material, porque el cordón umbilical, luego del parto, si las células madre no se conservan, es descartado y pierde ya viabilidad ese material, ¿no? Entonces, ese es el momento único para hacer esa recolección. Y al guardar las células madre de cordón umbilical, uno puede materializar la posibilidad de acceder al mundo de la medicina regenerativa. ¿Qué es el mundo de la medicina regenerativa? Es la rama de la medicina que aplica las células madre para tratar distintas situaciones, ¿no? Entonces, los que guardan las células madre van a, digamos, tomando esa decisión, van a poder acceder a todo este mundo, que es un mundo dinámico, cambiante y que va avanzando con el tiempo y encontrando cada vez más respuestas a distintas situaciones, ¿no? Y si tengo otro hijo, ¿debo repetir la guarda? ¿Me sirve la primera? La principal utilidad que tiene hoy la medicina regenerativa es para el tratamiento de enfermedades de la sangre que necesitan un trasplante, ¿no? ¿Por qué?
porque uno se Claro. asegura tener una fuente que va a ser 100% compatible con el que lo guarda. Entonces, si uno tiene un nuevo hermano, la chance de que sea compatible el segundo hermano con la muestra que guardó para el primero es del 50%, o sea, la mitad de las veces. Por eso siempre recomendamos que todos los hermanos guarden las células madre porque se aseguran ese 100% de compatibilidad, que es básicamente el motivo por el cual empezaron a existir los bancos, ¿no? Vos contabas, bueno, esta historia que mi papá, que es el doctor Claudio Chiri, que empezó a fundar Matercell, y él cuando la fundó, fue porque un colega en Estados Unidos le comentó que existía esta posibilidad en el año 2001 de guardar las células madre de cordón umbilical, y en ese momento, el que era el papá de mi mamá tenía una leucemia, que es una enfermedad de la sangre, y estaba a la espera de un donante compatible, y no conseguía un donante compatible. Entonces, en ese momento, cuando le cuentan esta idea, mi papá le dice a mi mamá, mirá, si tu papá hubiera guardado las células madre de cordón umbilical, no tendría que estar enfrentándose al problema de compatibilidad que hoy se está enfrentando, ¿no? Y ahí entendí un poco la necesidad que venía a cubrir este servicio, ¿no? Por eso es tan importante que cada uno tenga las células madre guardadas, porque te aseguras que para esa persona vas a tener 100% de compatibilidad y eso te da disponibilidad inmediata del material y rápido acceso en el contexto de situaciones que quizás muchas veces no permiten esperar ese tiempo, o ganar ese tiempo es vital para modificar el curso de esas situaciones, ¿no? Claro, claro. Y cómo se guardan? A ver, vamos más cronológicamente. Nace el bebé. Ahí se obtiene, cómo se obtiene y después cómo se guarda. Se obtienen de la sangre del cordón umbilical, ¿sí? Que, Sí. digamos, se saca al momento del parto. Es un procedimiento que no tiene ningún tipo de riesgo para la mamá ni para el bebé. De ahí nosotros obtenemos lo que es un concentrado de sangre entera del cordón umbilical, y de ahí lo que nosotros hacemos es obtener solamente las células madre de cordón, ¿no? Le hacemos un proceso especial para separar lo único que nos interesa, y después lo congelamos en tanques de nitrógeno líquido a una temperatura muy baja, que es menos 197 grados. Acá sí, permitime un minuto que voy a aprovechar que tenemos la tecnología para apalancarnos de ella y Ah, mostrarte cómo son esos parques de frío para que la gente entienda dónde están guardados, ¿no? Estos son los parques de frío de Matercell, y esos son los tanques de nitrógeno líquido donde se guardan las células madre. Este es el caso que estamos liberando una muestra, pero, digamos, que va en este tanque especial, pero las células madre cordón se guardan acá adentro. Si ves acá, están estas estructuras que se llaman racks, que son una especie de edificios, donde ese edificio tiene pisos y en cada piso vive la célula madre de cada una de los 40.000 familias que confían en nosotros. Por ejemplo, esta es la muestra que nosotros hoy estamos utilizando para un tratamiento, y la estamos seleccionando de sí. ese tanque de nitrógeno líquido y la vamos a utilizar. Al estar en esa temperatura tan baja, que es menos 197 grados, eso frena el reloj biológico de esas células y hace que puedan mantener sus propiedades casi de por vida, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo descongelo las células madre al año 28, esas células van a tener las mismas características que al momento en el cual lo congelé, y ahí es el sentido un poco de esta decisión, ¿no? Que uno congela las células madre y este material permanece intacto, y en el mientras tanto, la medicina regenerativa y los médicos van investigando y descubriendo cada vez más potenciales usos para las células madre de cordón umbilical. ¿Hay un límite de tiempo, Iván, en el cual se puedan conservar? En realidad, según proyecciones de la guarda de otro tipo de células, como por ejemplo los óvulos, se estima que hasta 80 años podrían durar. Lo que sabemos con total certeza es que 27 años duran en perfecto estado, porque hacemos lo que se llama un protocolo de estabilidad, que es el banco más viejo tiene 27 años y descongela todos los años la muestra número uno, digamos, y va viendo que esa muestra preserve sus características en el tiempo. Pero el año pasado eran 26, este son 27, y probablemente el año que viene sean 28. Perfecto. Y la clasificación, o sea, saber qué son las células madre de cordón umbilical de mi hijo, que tienen un seguimiento y que ese código es perfecto, que no va a ser cambiado. Ustedes en Matercell tienen un particular cuidado desde lo ético, lo tecnológico
y lo humano. Sí, ese tema que mencionas es clave, que es la trazabilidad de la muestra, ¿no? Asegurarse que Lo el dijiste más cordón... sencillo. No, vos sabés que yo estaba buscando la palabra, ¿será que es medianoche acá? Pero era la trazabilidad, vos lo decís en una Claro. palabra, eso es. Es la trazabilidad, ¿no? Es tener la certeza de que el cordón umbilical de la familia Pérez pertenece a la familia Pérez y está ubicado en esa ubicación. Para eso nosotros tenemos un sistema de codificación que es acorde a una normativa internacional, que es la Sociedad Internacional de Terapias Celulares, ISCT, que tiene un sistema de codificación internacional que es igual digamos, para todo el mundo, ¿no? Entonces, ese mismo sistema de codificación asegura que sea bajo normas internacionales, y te diría que es uno de los principales activos de Matercell, que es la seguridad de la información, ¿no? Que acá es vital. Entonces conocemos por código de barras la ubicación exacta de cada una de las muestras de nuestras 40.000 familias. Perfecto, perfecto. Esto lo estamos grabando, con lo cual sabemos que hay personas que por una cuestión hoy no podían estar acá, pero esto va a quedar grabado y va a quedar en los servicios de Matercell. Otra de las preguntas es, ¿yo puedo chequear en algún momento, decir, bueno, a ver, equipo de Matercell, la muestra mía, lo que yo estoy guardando, está bien, está en buen estado? ¿Tengo potestad de saber y conocer eso? Sí, nosotros entregamos un informe al momento de la congelación del material, que es al momento, digamos, del nacimiento del bebé, donde decimos cuántas células madre guardamos, ¿no? Después, todos los años lo que hacemos es lo que se llama un protocolo de estabilidad, que es Sí. asegurarse que las células que guardamos en los tanques mantengan las condiciones de temperatura y de cuidado a lo largo de los años. Y lo que brindamos es un informe actualizado a lo largo de los años diciendo su muestra después de 10 años permanece en condiciones estables de conservación, lo cual Sí. nos asegura que mantenga las mismas características que al momento en el cual lo congelamos. Y todos los años los papás y mamás pueden ir solicitando un informe para que actualicemos a día de hoy cómo están guardadas las células madre de sus hijos. Aquí Fabi pregunta algo importante y está bien, que es en relación al título de la charla, que es ¿por qué debiera yo mantener todavía eh, esa muestra o esa preservación? ¿Por qué la tengo que mantener? ¿Por qué razón, Iván? Es muy buena esa pregunta. La razón que nosotros explicamos y un poco la filosofía que hay detrás de la guarda es que uno literalmente congela este material, pero lo que no se congela y lo que va avanzando en el tiempo es la medicina regenerativa, que va encontrando cada vez más respuestas a distintas situaciones. Y ahí siempre yo cuento 3 datos que reflejan lo que es el pasado, lo que es el presente a hoy 2022 y lo que va a ser el futuro de la medicina regenerativa. Cuando Matercell Sí, empezó en el año 2003, la tasa de uso de las células madre era de 1 en 40.000. O sea, cada 40.000 papás que guardaban las células madre, uno lo utilizaba. ¿Por qué? Porque en el año 2003 solamente se sabía que servían para 2 enfermedades y era más la expectativa de uso futuro que había sobre las células madre que el uso presente, ¿no? Hoy, sí, sí. 19 años después, esa tasa de uso es de 1 en 2.500, o sea, aumentó más de Perfecto. 10 veces la tasa de uso de las células madre. ¿Por qué? Porque ya son más de 85 enfermedades las que tienen utilidad clínica demostrada, con grandes avances en otras como autismo, parálisis cerebral, diabetes tipo 1, lesiones de médula espinal, y eso hace que cada vez más médicos vayan solicitando las células madre para distintos tratamientos. Y se estima que en los próximos 10 años la probabilidad de uso de las células madre va a aumentar 20 veces, llevando a una tasa de uso de 1 en 70. O sea, de cada 70 papás que tienen guardadas las células madre, uno lo va a usar. Ahora, a esa tasa de uso actual de 1 en 2.500, acceden todos los papás que guardaron las células madre con nosotros. Es decir, un papá que guardó o una mamá que guardó las células madre en el año 2003, hoy está accediendo a la medicina regenerativa del 2022 con la tasa de uso de 1 en 2.500 y probablemente en los próximos 10 años acceda a esa tasa de uso de 1 en 70, porque el material permanece intacto y la medicina regenerativa va avanzando y va encontrando cada vez más respuestas a distintas situaciones. Perfecto. Si el momento del parto se debe enviar a analizar la placenta por diagnóstico, ahí se me fue la pregunta. Igual, Diego, el equipo seguro me la va a pasar ahora, ahora que ¿Querés metemos la que pregunta. la Lea dice, si al A momento ver, del parto se debe enviar a analizar la placenta por diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, acá. ¿se puede tomar la muestra de células madre cordón sin problema? La respuesta es que sí, porque nosotros tomamos las células madre del cordón umbilical, no de la placenta, y la sangre también. Después se puede mandar la placenta
a lo que se llama anatomía patológica para estudiarla, pero eso no interfiere en el proceso de recolección, en absoluto. Sí. A ver, perfecto, está respondida la primera parte. Se puede tomar la muestra de células madre sin problema, perfecto, está respondido. Igual, si ustedes necesitan que se agregue, que pueda abundar más Iván, lo piden y por supuesto vamos a ir con esto. Bueno, estamos hablando con Iván Chilik y todo el equipo de Matercell de algo muy importante, porque mirá lo que ha avanzado la tecnología. Entiendo que la tecnología ha avanzado más en los años que estamos nosotros viviendo que en todo el resto de la historia de la humanidad. Imagínense ustedes lo que pasa con la medicina regenerativa. Y agradecemos que estén llegando una cantidad enorme de preguntas. ¿Quién puede usar las células guardadas? ¿Solo yo? ¿Solo mi familia? ¿Solo mi pareja? Hoy nosotros guardamos dos tipos diferentes de células madre, las de la sangre y las del tejido. Las de la sangre son las que tienen la capacidad de diferenciarse a todos los componentes de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, y esas tienen hoy una restricción que es la compatibilidad. Es decir, son 100% compatibles con el que lo guarda, la mitad con hermanos y un 10 a 20% con los papás. Igual ese 10 a 20% con los papás es muy alto si uno lo compara con tener que salir a buscar un donante fuera del grupo familiar, donde la compatibilidad es menor al 1%, ¿no? O sea, un papá y una mamá tiene 10 a 20 veces más chance de ser compatible con las células madre de su hijo que tener que salir a buscarlo fuera del grupo familiar. Ahora, el otro tipo de células madre que guardamos, que son las del tejido, que tienen la capacidad de diferenciarse a músculo, a hueso y a grasa, son dos tipos de células madre diferentes, no tienen este problema de compatibilidad, lo cual hace que sean 100% compatibles con todo el grupo familiar y que sucedan casos como nos ha pasado que, por ejemplo, hemos tenido un abuelo con artrosis de hombro que se ha aplicado células madre de tejido de su nieto para reducir el dolor del hombro. O, por ejemplo, ahora tenemos otro caso de una abuela con demencia precoz que se va a aplicar células madre de tejido de su nieto, ¿no? Porque no tiene este problema de compatibilidad. Entonces hace que la tasa de uso aumente muchísimo. Creo que la siguiente pregunta es a modo de repaso, Iván. Entonces, ¿para qué se usan actualmente y cuáles son las investigaciones en las que más avance hay? Ya existe una aproximación, pero pasémosle un Sí. barniz a eso. A ver. Hoy, que están aprobadas, son más de 85 enfermedades. Cuando hablamos de Sí, aprobadas, que están aprobadas por la FDA, por la ANMAT, y que no hay ningún tipo de duda estadística sobre la utilidad, ¿no? Que pasaron todos los ensayos de investigación y se comprobó su utilidad. La gran mayoría son enfermedades de la sangre que necesitan un trasplante. Y después hay investigaciones muy avanzadas, las más avanzadas hoy es en autismo, en parálisis cerebral, en diabetes tipo 1 y en lesiones de médula espinal, dentro del abanico de más de 1.300 ensayos clínicos, o sea, más de 1.300 centros de investigación que están investigando hoy potenciales usos, desde esos que son los más avanzados hasta cosas quizás muy tempranas, pero que son muy desafiantes para la medicina, como por ejemplo la impresión de órganos 3D, que es algo que la medicina regenerativa está investigando muchísimo en este tiempo, impresión de orejas, de narices, de corazones 3D, pero que claramente faltan sí. muchos años para que eso llegue a la cama del paciente y se transforme en una realidad clínica. Bueno, agradecemos la cantidad de preguntas que están llegando. Eh, Cuando uso las células madre, ¿ya uso todo o queda algo guardado? Y si queda guardado, ¿qué costo tiene usarlo? Y si hay algún costo para transportarlo. Bien. Ahí también está la diferencia entre los dos tipos de células madre que nosotros almacenamos. Las de la sangre hoy tienen la limitante de dosis, ¿sí? Nosotros guardamos más o menos entre 80 y 160 mililitros de sangre y eso alcanza para una o dos aplicaciones. Eh, Muchas de las veces lo que se hace es un doble trasplante de cordón. Generalmente cuando hay el cordón umbilical de un hermano guardado, se pueden trasplantar dos cordones. Sí. Ya existe la tecnología para poder expandir la sangre de cordón umbilical, o sea, para poder llevar esos 80 mililitros a 160, 200. De hecho, por ejemplo, en Alemania, pacientes de más de 70 años que tienen enfermedades oncomatológicas, o sea, tienen enfermedades de la sangre, se pueden realizar trasplantes con células madre de cordón umbilical porque esa sangre de cordón se expande y se aplica en esos pacientes. Pero lo que pasa es que es una tecnología todavía
lamentablemente muy cara para que llegue acá a la Argentina, pero es una cuestión económica, no científica, ¿no? Científicamente se puede expandir. Las del tejido hoy, nosotros hacemos el proceso de expansión, donde obtenemos a partir de células del tejido, obtenemos entre 10 y 20 millones, y eso no tiene limitante de dosis, es decir, nosotros podemos expandir la cantidad de veces que queremos. Yendo a un caso concreto, por ejemplo, este abuelo que se aplicó las células madre, se aplicó 6 millones de células madre de tejido en el hombro, nos quedaron 4, y esos 4 los volvimos a expandir a 10 para volver a tener 10, y así de manera ilimitada. Y eso está incluido en el servicio, o sea, no tiene un costo extra expandir esas células madre de cordón umbilical. Y después la otra pregunta era la del traslado. El traslado depende, digamos, lo que tiene este servicio es que uno puede llevar las células madre a la parte del mundo que la necesite, ¿no? Nosotros en un mini tanque de nitrógeno líquido lo llevamos en avión y en cuestión de 24 horas puede estar en cualquier punto del mundo que se requiera. Ejemplos concretos que hemos usado células madre en España y en Estados Unidos. Los últimos 3 pacientes que se han aplicado células madre de Matercell han sido en Estados Unidos, y ahí hemos trasladado la muestra en ese tanque de nitrógeno líquido, que tiene un costo extra, ese traslado, ¿sí? Es un costo aproximadamente de $3.000 a $4.000, pero que nosotros siempre contribuimos para que los papás puedan llegar a aplicarse las células madre. Tenemos un programa dentro de Matercell que se llama Materhood, que es de responsabilidad social empresarial, y por ejemplo en la última liberación le hemos abonado por completo el traslado a los papás para ayudarlos, porque eran papás que no tenían todos los medios, y bueno, claramente el fin de Matercell es ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, y en eso contribuimos en la medida de lo posible para que suceda. Bueno, aquí Diego Bez me dice que hay una pregunta de Fede Hoffman. Ya vamos a ir con tu pregunta, Fede. Antes, ¿cuántas muestras ha liberado ya Matercell? Nosotros ya liberamos más de 20 muestras de células madre de cordón umbilical, y nuestra tasa de uso es de 1 en 2.600, que es acorde a la internacional, ¿no? Sí. Somos en Argentina el banco que más muestras liberó para uso, y la gran mayoría que hemos liberado ha sido para tratamiento de parálisis cerebral, de autismo, para enfermedades oncomatológicas y para labio leporino. Eso es nuestra principales usos de las células madre, ¿no? Y eso es súper importante porque no, lamentablemente no se sabe mucho de la experiencia argentina en el uso de células madre, donde esto, digamos, ya avanzó al punto tal que familias argentinas que ya guardaron las células madre con nosotros, hoy se están beneficiando por distintas necesidades del uso de las mismas. Bueno, entiendo, y yo te hice una nota hace como un mes en Todo Noticias sobre la liberación de la muestra número 20, ¿puede ser? Sí, después de esa muestra número 20 liberamos 2 más. La muestra número 20 fue de Juanito, que Juanito. es un chico de Corrientes que nació con parálisis cerebral y usó las células madre de su hermana Amparo. Y en ese caso fue por recomendación de su neurólogo, que le dijo, mirá, por la situación de Juanito, lo más recomendable es que Amparo, que es la hija menor, guarde las células madre porque se va a beneficiar del uso, y bueno, las guardó y Genial. afortunadamente pudo acceder al tratamiento con sus células madre. Y después de eso vino la liberación de Benito, que es un chico con autismo, que es de Villa Soldati, de acá, y que usó sus propias células para hacer tratamiento de autismo hace muy poco tiempo. Esos Perfecto. son los últimos casos. Sí, sí. La pregunta de Fede Hoffman: ¿qué compatibilidad tienen las células extraídas entre hermanos? Entre hermanos es de entre el 40 y el 50%, es decir, aproximadamente 1 de cada 2 veces va a ser compatible. ¿Mm? Perfecto. Creo que has respondido algo, pero ¿cuántas veces se pueden usar las células guardadas y se sirven para varios tratamientos? O sea, para una patología y luego para otra o para otra. Claro, sí, como comentábamos, las de la sangre sirven para 1 o 2 aplicaciones. Afortunadamente, en la gran mayoría de los usos que son enfermedades de la sangre que necesitan el Sí. trasplante, no se hacen más de 2 trasplantes generalmente, así que alcanza perfectamente para esas situaciones. Y las del tejido de cordón tienen este uso ilimitado, ¿no? Se puede usar la cantidad de veces que uno quiera. Perfecto. ¿Se pueden visitar las instalaciones de Matercell?
Sí, eso es también otra pregunta que nos encanta porque tenemos una política de laboratorios abiertos, es decir, cualquier cliente y no cliente puede venir a nuestras instalaciones que están en Gallo y Paraguay. Ahí estaban los tanques que les mostré por video que se pueden venir a visitar, pueden venir a ver las células madre que tienen guardadas. Incluso nos ha pasado cosas muy lindas, pero que nos encanta compartir, como que vienen los papás con sus hijos para que los papás le muestren a sus hijos dónde están sus células madre guardadas, o nos ha pasado también Eso. que, que ha venido un chico de la primaria que quería hacer un trabajo práctico y contarle a todos sus amigos que tenía sus células madre guardadas para contarles la experiencia, y vino a Matercell a conocer y sacar fotos, así que el que quiera puede venir. Igual pronto vamos a organizar días de visita programados para hacer una especie de tour y que sea en un marco, digamos, de más tiempo y que puedan, digamos, conocer bien las instalaciones, así que dentro de poco les vamos a mandar esas invitaciones también. Pregunta de Elizabeth Aguilar, para enfermedades de riñones poliquísticos, que es una enfermedad hereditaria, ¿hay algún avance en relación a las células madre? Bueno, justo, por ejemplo, el riñón poliquístico es el ejemplo de una enfermedad que, digamos, tiene una mutación genética desde el nacimiento, así que ahí la probabilidad de que le sirva para el tratamiento del riñón poliquístico es muy baja. Sin embargo, sí nos sucede mucho, por ejemplo, y lo llevo a otro tema, de niños o niñas que nacen con alguna enfermedad genética y que creen que las células madre no les van a servir para ninguna otra situación, ¿no? Sí, Te pongo un ejemplo muy claro, que es un chico que nace con síndrome de Down y piensan que no le va a servir para el tratamiento de una leucemia o un linfoma porque tiene una mutación genética desde el nacimiento. No le va a servir para el tratamiento del síndrome de Down en sí mismo, pero sí para el tratamiento de una leucemia o linfoma, porque no tienen digo, los genes son muchos, justo tiene una mutación genética que le causa esa condición, pero para las otras situaciones le va a servir perfectamente. Entonces, en el caso de una enfermedad como el riñón poliquístico, para tratar una leucemia o linfoma le va a servir las células madre de cordón umbilical o autismo o parálisis cerebral. No sé seguro. si Ahí claro. están llegando más, sí, están llegando más preguntas. Para el título de nuestra charla, ¿querés subrayar algo más? Hay una persona que ya confió en ustedes, Sí, que dice, bueno, ¿por qué mantenerlo? Ya diste una parte de la respuesta. ¿Querés agregar algo más, Iván? sí, yo ahí tomo lo que vos contaste de cómo avanza la tecnología, ¿no? Y lo mismo sucede en la medicina regenerativa. Y hoy, situaciones que nosotros vivimos como totalmente normales, que es estar haciendo un Zoom, vos desde Ámsterdam, yo desde acá de Argentina, y todos conectados en distintas partes del país y probablemente afuera también, porque tenemos muchos clientes que se han ido a vivir afuera, y es una situación que normalizamos por completo. Bueno, es resultado de un avance tecnológico enorme en este último tiempo, y lo mismo sucede con la medicina regenerativa, que es muy distinta de la medicina regenerativa del 2003, que es muy distinta del 2010 y que probablemente sea muy distinta en los próximos años, ¿no? Entonces, los beneficios que quizás hoy están dando la medicina regenerativa en 2022 son muy distintos de cuando los hijos o hijas de los padres que hoy están asesorándose tomaron la decisión, y que muchas veces uno pierde contacto porque es una decisión que uno se asesora en el momento del embarazo, ¿no? Y yo siempre digo que esto es una especie de cinturón de seguridad que uno se pone y va a disfrutar la vida y del viaje, esperando que esté todo bien, porque uno no se pone el cinturón de seguridad pensando que va a chocar en la próxima cuadra, sino que prende la radio, escucha la radio y disfruta del viaje. Y esto se Sí. trata también, pero siempre teniendo conciencia de que hay que tener ese cinturón de seguridad puesto, ¿no? Y eso es la guarda de las células madres, ese cinturón de seguridad que la familia tiene para disfrutar de la vida, del crecimiento de los hijos y del desarrollo, sabiendo que esto va a ser un cinturón de seguridad que los va a acompañar a lo largo del crecimiento de los hijos hasta la adultez. Estamos entrando en la recta final. Walter pregunta si se conocen avances o aplicaciones para el uso de enfermedades autoinmunes como vitiligo, Hashimoto, celiaquía y otras. Hay una gran corriente de la medicina regenerativa muy novedosa del último tiempo, que es que las células madre tienen un gran potencial inmunomodulador. ¿Qué es inmunomodulador? Antiinflamatorio, o sea, que regulan la respuesta inmunitaria. Justamente todas las enfermedades que Walter menciona son enfermedades del propio sistema inmune que ataca al propio cuerpo. Entonces, todo el rol de las células madre
tienen a cumplir este potencial inmunomodulador, que está en una etapa muy temprana de investigación, con un mayor grado de desarrollo en otras enfermedades autoinmunes como enfermedad de Crohn, pero que se está investigando muchísimo justamente por este potencial inmunomodulador. O sea, está en una etapa muy temprana, pero creció en este último tiempo todas las investigaciones en enfermedades autoinmunes con células madre. Claro. Entonces que, bueno, acá, y está muy bien la pregunta de Walter, vitiligo, Hashimoto, celiaquía son cuestiones conocidas, pero hay cuestiones nuevas, COVID-19, por ejemplo, en su momento la gripe aviar H1N1. En el caso del COVID-19, eh, lo que se va descubriendo es que tiene una capacidad de exacerbar el sistema inmune. Particularmente afecta el endotelio, que es el tejido que recubre nuestro sistema vascular. Yo no lo sabía, Iván, pero el endotelio es el tejido más amplio, o sea, el de mayor cantidad que tenemos en el cuerpo, incluso superior a la piel, y esta inflamación del endotelio es el que provoca la mayor cantidad de problemas en el caso de personas que tengan alguna prevalente en relación al COVID-19. Vos recién estabas hablando de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, y el COVID es una enfermedad nueva, con lo cual, cuando hablamos de por qué mantener, hay enfermedades que no sabemos que van a castigarnos, hay enfermedades emergentes, reemergentes, que no las tenemos hoy en cuenta, en un mundo cambiante, climáticamente caótico, en el cual la adaptación va a ser parte de nuestra clave, y entendemos, Iván, que la medicina regenerativa tiene un papel fundamental ahí. Sí, particularmente, por ejemplo, en el COVID-19, otro órgano que se inflamaba muchísimo producto del COVID era el pulmón, ¿no? O sea, que provocaba esos distrés respiratorios y demás. Y hubo protocolos muy serios e interesantes de aplicaciones de células madre de tejido de cordón umbilical en pacientes que estaban con asistencia respiratoria por COVID-19, uno muy interesante en Israel, en la Universidad de Jerusalén, y otro en Estados Unidos, que le aplicaban células madre al momento de estar en asistencia respiratoria y bajaba muchísimo la inflamación y hacía que el tiempo de asistencia respiratoria disminuya por la aplicación de las células madre. Claramente, y ahí está también, me parece que, eh, eh, sí, ¿cómo llamarlo? La regulación de las expectativas con respecto a las células madre, porque producto de estos estudios se empezó a decir que las células madre curaban el COVID. Y es muy distinto, ¿no? Las células madre bajaban la inflamación del pulmón en pacientes que están en un estado muy grave por COVID-19 y claramente fueron una herramienta terapéutica para ciertas situaciones, ¿no? Y ahí está el rol en regular las expectativas y saber que, como decís, tiene avances muy interesantes y que nos dan herramientas, ¿no? No es una solución mágica, como tampoco en la vida hay soluciones mágicas, ¿no? Esto Tal es cual. medicina basada en la Muy evidencia. importante. No, Sí. claro, es muy importante esta cuestión. Romy pregunta, ¿para infertilidad de hermanas se puede usar? Para infertilidad Eh, de hermanas. infertilidad, claro. En realidad hay una patología específica del útero donde las células madre tienen gran utilidad, que es una patología del útero que causa infertilidad, que se llaman las sinequias uterinas, pero digamos, es en ese caso en particular donde se están aplicando células madre de cordón. Sí. No es que digamos, hay muchas causas de infertilidad, en esta específica hay investigaciones con células madre. Perfecto, perfecto. Pregunta de Damián, ¿qué sucede con los tejidos de las células madre en caso de que no se pueda seguir pagando el mantenimiento anual? En ese caso, siempre los dueños de las células por ley son los papás y ellos son quienes deciden qué quieren hacer con el material. Si quieren descartarlo, si quieren donarlo para investigación o donarlo a un banco público, y ellos firman un documento donde ellos deciden qué es lo que quieren hacer con ese material y eso, básicamente. Pregunta Mariana Tulín, ¿y el uso de las células madre mesenquimales, por ejemplo, en el tratamiento de hernias o problemas en la columna por deterioro de disco, se puede utilizar? Sí, lo que nombra Mariana, que son las células mesenquimales, son las células madre del tejido, que como les comentaba, tienen la capacidad de diferenciarse a músculo, a hueso y a tejido adiposo, a grasa, y tienen una gran utilidad en lesiones de médula espinal, que es la columna básicamente, con una línea de investigación bastante interesante
en ese tema. Sí, tiene una investigación muy Perfecto. avanzada. Si tiene alguna consulta específica, igual cualquiera que tenga una consulta específica también sobre usos, nos puede consultar a atencionalcliente@matercell.com, donde ahí se deriva al área de científica de Matercell, que somos 4 médicos, y ahí, como parte del servicio que tienen una asesoría científica permanente sobre lo que quieran consultarnos en profundidad. Yo no pude con mi genio, y como estoy acá en Holanda, me puse a investigar em, eh, en qué están trabajando acá. Ujú, Bueno, y tanto el Estado como los laboratorios privados, los institutos privados, como fuera Matercell acá en Holanda, se unieron a trabajos con científicos españoles y probaron en una primera fase de análisis qué sucede con las células madres con lesión traumática de la médula espinal. Los datos muestran que la terapia con células madre en investigación parece ser segura y bien tolerada, sin efectos adversos. La terapia de conversión utiliza las propias células madre del paciente para prevenir la pérdida de función después de que se mantiene una lesión traumática de la médula espinal. Están trabajando muy fuerte ahora acá y entendemos que en Matercell está en esa primera división. Tenemos que ujú, tener en cuenta, y esto lo digo yo, Iván, lo digo yo, Argentina tiene su propia dinámica, sus propias cuestiones políticas, sus propias cuestiones económicas, y que un equipo como el de Matercell esté en la frontera de la ciencia es para valorar mucho. Eh, ujú. no es fácil el día a día en la Argentina. Imagínense mantenerse en la frontera de la ciencia con líderes como Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Así que me parece que, eh, creo que Iván, vos no lo vas a mencionar, pero es justo que yo lo haga porque me puse, siempre lo hago, trato, no, Ujú. no es en este caso que las comparaciones son odiosas, son necesarias, son muy importantes para saber dónde estamos parados, y estamos bien parados. Sí, A ver, sí, acá yo creo que sí, a partir de ese sí, lugar es que realmente nosotros con cada liberación de la muestra que logramos concretar, como equipo nos hace sentir muy orgullosos porque cumplimos con esa misión que tuvo el doctor Claudio Chili cuando lo fundó, ¿no? Que era el de mejorar la calidad de vida de los argentinos con las células madre, y realmente lo vivimos así en Matercell, y creo que el resultado final, digo, estar a la frontera de la ciencia termina siendo la materialización, es que, bueno, que Benito de Villa Soldati o Juanito puedan contar con esa posibilidad estando en la Argentina, y cada vez más argentinos puedan contar con la posibilidad de mejorar su calidad de vida con la medicina regenerativa. ya para ir entrando al terreno de las conclusiones, es una pregunta, la cuestión de la normativa legal. Ujú. El título de esta charla es ¿por qué mantener el servicio? Eh, ¿Puede haber cambios? ¿Hay grises? ¿Está todo muy claro? ¿Cuál es tu opinión, Iván? En cuanto a lo legal, lo que sí está claro es que los dueños de las células madre son los papás, ¿sí? Eso hay un amparo legal que por eh, no me sale el nombre específico, pero es el de Ahí se me fue. El derecho a la propiedad privada, ahí está. Por el derecho a la propiedad privada, este material le pertenece a los padres hasta los 18 años de vida del hijo, y a partir de los 18 años le pertenece al hijo, y no hay ningún tipo de duda legal a ese respecto. Después sí, nosotros estamos habilitados por el Ministerio de Salud como laboratorio de análisis clínico, no bajo la figura de banco de células madre, porque todavía no hubo una regulación que ampara a los bancos de células madre en sí mismos, ¿sí? Porque claramente primero vinieron los bancos de células madre y falta, todavía en Argentina está pendiente esa legislación, pero sí estamos bajo el marco de laboratorio de análisis clínico. A pesar de eso, o además de eso, nosotros estamos certificados por las normas ISO 9001, que ese es un proceso de certificación, y bueno, y estamos también tratando de conseguir un proceso de acreditación internacional que es de AABB, que es la Sociedad Americana de Terapia Celular, para poder siempre ofrecer la mayor calidad científica de nuestros procesos. Bueno, realmente tenemos mucho más. Esto va a quedar grabado, queda grabado, así que pueden entrar
al sitio de Matercell. Tu conclusión, ¿cuál es tu mensaje, Iván? El mensaje es que la medicina regenerativa en este tiempo va evolucionando. A ver, espera que me parece que... A ver. A ver, no sé si A ver. alguien tiene el micrófono abierto, pero si no... Ahí va, a ver. A ver si alguien tiene el micrófono abierto. A ver. Vamos a ver si hay paciencia. Está silenciando algunos micrófonos. Ahí está. Ahí está. Decía Ahí Iván. va. Bueno, que la medicina regenerativa en este tiempo fue avanzando, que hemos tenido muchos casos que, a ver, perdón, no sé cómo... Ahí está. Ahí está, A ahí la ver. puedes... Era el de Flor, ahí la silencio, ahí está. Ahí está. Que te comentaba entonces, que la medicina regenerativa va avanzando en este tiempo, va encontrando muchas respuestas a distintas situaciones, que muchos quizás papás y mamás, y por esto hemos empezado a hacer las charlas en Matercell con las familias de Matercell, se han quedado con los conceptos quizás del año 2006, 2010, que es muy distinto al de ahora. Y bueno, esta charla es una invitación a que también sigan averiguando en ese camino desde Matercell, estamos para acompañarlos. Hay una red de médicos que hace una asesoría científica permanente para tener contacto directo con ustedes y que lo que quieran consultarnos, si le va a servir las células madre para lo que sea, ahí estamos desde Matercell y muchas veces también somos conscientes de que hay tiempos turbulentos y hay situaciones que nos hacen pensar muy en el corto plazo y es difícil quizás pensar en decisiones de inversión en salud a mediano y largo plazo, pero créanme que son decisiones que valen la pena porque dan un respaldo muy grande y dan esa tranquilidad para poder disfrutar de las cosas sabiendo que tiene este colchón o este cinturón de seguridad puesto que le da una protección extra a las familias. Bueno, que sos muy claro explicando. Realmente hablamos de temas que son muy complejos. Quienes nos están viendo y escuchando lo saben. Gracias por haberse unido a esta charla. Gracias por confiar en Matercell también. Así que, bueno, Iván, quedamos en la propuesta de tener otra charla en otro momento y yo me sumo a la visita a Matercell cuando ustedes lo dispongan. Dale. Bueno, buenísimo, Guillermo. Bueno, gracias a vos también por el tiempo y a todos los que se unieron acá a la charla. Siempre un placer conversar con vos. Un abrazo enorme. Bueno, Natalia Ríos, Dieguito, ves, hay todo un equipo que ha trabajado en todo esto. Así que Totalmente. Gracias a ellos ahí también están que... agradeciendo a todos, están agradeciendo a todos. Ha sido muy lindo, muy virtuoso, y estamos hablando de innovación, salud, desarrollo y humanismo. No es poco, Total, es un... total. Gracias. Gracias, Guillermo, y gracias a todos. Que estén bien. Abrazo enorme. Chau, chau.